Seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de la gran mentira. Hoy vamos a seguir hablando de Matrix brevemente para intentar sacar algunas de las conclusiones que no terminamos de sacar en el último vídeo, donde relacionábamos Matrix con la metafísica y con algunos conceptos del hinduismo. Como estamos hablando de temas que se refieren a lo metafísico, a lo ilimitado, a lo eterno, pues desde luego no hay intención alguna de ser exhaustivos o de agotar temas que por su propia naturaleza son inagotables. Nos acordábamos de que Morfeo, el gurú, hace despertar a Neo de su sueño y le muestra lo que Matrix es. Y él le dice que Matrix es el mundo que ha sido puesto ante sus ojos para ocultarle la verdad. Y la verdad es que eres un esclavo. Neo, eso le dice Morfeo. Pero también veíamos que en Matrix no se llega hasta el final en el desarrollo de esta intuición metafísica, ¿no? Por un lado, porque o no saben o porque no quieren pasar de hacer una película de entretenimiento y no quieren llegar hasta esa profundidad metafísica que a lo mejor al público ni le interesa ni puede llegar a comprenderla, ¿no? Pero como aquí vamos a tratar temas que no son los habituales, pues sí vamos a intentar sacar todas las conclusiones que se derivan de esa intuición de la película Matrix, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con el concepto de Maya en el hinduismo. Cuando Morfeo le dice que él es un esclavo, ¿de qué es esclavo, Neo? Pues es esclavo de la ignorancia, de avidia, que dicen los hindúes. Entonces, avidia está muy asociado a Maya. Maya es ese poder que tiene la divinidad de hechizarnos y de crear toda una ilusión de multiplicidad a partir de un único ser, de una unidad metafísica. Se crea una ilusión de multiplicidad donde aparecen múltiples seres que, como veíamos, como los seres del sueño, tienen una realidad efímera e ilusoria y van a volver a fundirse en ese único ser del que todos proceden, ¿no? Entonces, esa Maya, esa potencia, esa Shakti, ese poder de la divinidad, se expresa de una doble manera. Avarana Shakti, es decir, esa Shakti, que es Maya, tiene a su vez dos Shaktis, dos potencias. Una es Avarana Shakti, que es el poder de velar la realidad, la verdad, que todo procede de un único ser, y el segundo poder es Vikshepa Shakti, que es la capacidad de proyectar la ilusión de multiplicidad. Entonces, esas dos Shaktis nos velan la verdad, y ese juego de la divinidad lo que busca es que nosotros, por nuestro propio esfuerzo, descubramos la verdad, es decir, que seamos buscadores, como lo es Neo en la película. ¿Cuál es la insuficiencia del guión y del planteamiento de Matrix? Pues que al final Neo despierta a una nueva realidad física, material, corpórea, porque cuando al final se despierta ve que está lleno de cables, que las máquinas le están alimentando y que él vuelve a ser un cuerpo, es decir, él venía de una realidad física corpórea que era ilusoria y vuelve a otra realidad física corpórea que no es menos ilusoria que la primera, porque dado que es algo material, que está dentro del espacio y del tiempo y está sujeto al cambio, pues también es impermanente y por lo tanto no es eterno y no puede ser la verdad. Ahí es donde la película es insuficiente y no lleva hasta el final esas intuiciones metafísicas que son ciertas porque están en todas las tradiciones, ¿no? Entonces, veíamos luego, a propósito de Trinity, el personaje femenino de la película, varias trinidades, ¿no? Tanto del taoísmo como del hinduismo. Antes de la Trinidad vamos a ver la dualidad, o sea, ese único ser, que sería Ishvara, ¿no? Que sería el Dios nuestro, y para ellos es como el creador del mundo, ¿no? Del mundo manifestado. Pues para crear precisamente el mundo se divide en dos, ¿vale? Se polariza en esencia y sustancia, en Purusha, que sería el principio activo celeste, y Prakriti,
que sería el principio pasivo terrestre. Y en esa acción no actuante, como dicen los taoístas, de Purusha sobre Prakriti, que se abre, receptiva a la acción del Purusha, pues surge toda la manifestación. Pero en Prakriti, y aquí encontramos una de las trinidades, uno de los ternarios, hay tres gunas, tres tendencias. Una que es descendente, que es tamas, otra que es horizontal, que es expansiva hacia los lados, hacia la horizontal, que sería rayas, y otra ascendente, que sería sattva, que sería la pureza, la luminosidad, la sabiduría. Evidentemente, digamos que la negativa sería tamas, ¿vale? Porque es la opacidad, es la ignorancia, es la pereza, es la pasividad, es lo que está más cerca del cuerpo, ¿vale? De la materia. Entonces es más lo que se deja llevar y lo que pesa, se arrastra, ¿no? Entonces me arrastra hacia abajo, digamos que sería lo demónico, lo negativo o lo descendente. Me arrastra hacia abajo. El otro me expande en la horizontal, pero ¿qué pasa? Que esa expansión me separa del centro, que es donde está la verdad, y luego el otro guna, que es sattva, me lleva hacia arriba porque es la sabiduría divina, la pureza, la luminosidad. Evidentemente yo tengo que favorecer sattva, pero sabiendo que las tres, siendo producciones de Prakriti, que digamos que es la sustancia, la materia, son aspectos a trascender. Es decir, hay que tender al Purusha, porque el Purusha es el espíritu puro, y eso es lo que me va a dar el conocimiento absoluto. Pero evidentemente dentro de tamas, rayas y sattva hay que tender a lo sáttvico, y hay que deshacerse de rayas y tamas, que digamos que tamas puede ser lo que me lleva a dormirme o lo que me lleva a morirme, porque es una tendencia de pasividad, pero también puede ser lo que ocurre cuando soy un bebé, ¿no? Cuando yo soy un bebé no tengo capacidad de obrar, y entonces soy pura pasividad. Cuando soy joven tengo una tendencia de obrar en la horizontal, de expandirme a nivel material, de hacer cosas, ¿no? La actividad incesante, esa que muchas veces es frenética, neurótica en los occidentales, y luego la tendencia a la sabiduría, que digamos que se va dando con la edad. Entonces digamos que esos tres gunas también se corresponden un poco con las edades del hombre, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hay muchos que a lo mejor se quedan en tamas toda la vida y nunca llegan a esa sabiduría que me da sattva, ¿no? Luego vemos que en el Bhagavad Gita, ¿no?, se nos habla de estos tres gunas que están en perfecto equilibrio en su indiferenciación primordial, es decir, cuando están en Prakriti, pero en el momento en el que Purusha actúa sobre Prakriti y crea toda esa fabulosa manifestación, que es donde la multiplicidad, donde la variedad es asombrosa, pues salen del equilibrio, ese equilibrio se rompe y entonces están en distintas proporciones en cada ser. De hecho, cada ser viene definido por ese equilibrio cambiante entre tamas, rayas y sattva. Eso está en todos los seres manifestados. Incluso el yogi, el que llega a la liberación absoluta en el hinduismo, no puede huir de esos tres gunas, y lo que se dice es que el yogi observa el baile de los tres gunas sin verse afectado por él, pero mientras está en el cuerpo no puede abstraerse por completo del baile de los tres gunas. Esa proporción diferente en los seres nos va a dar tres vías de retorno a la divinidad. Al final vemos que en el hinduismo, como en toda tradición, lo fundamental es la vía de realización espiritual para volver a la unidad de la que todos procedemos, ¿no? Entonces, si predomina tamas, no hay camino posible, porque es la opacidad y la ignorancia, esa avidia, esos asuras, esos demonios que me ocultan la verdad y me tienen ignorante, como está el señor Anderson al principio en Matrix, ¿no?, hasta que despierta y se convierte en Neo. Luego tenemos esa tendencia rajásica, ¿no?, que me lleva hacia los lados, que sería esa acción muchas veces desproporcionada y sin rumbo de los occidentales, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Hacer cursos, hacer viajes, comer, hacer deporte, hacerlo de una manera descontrolada y sin norte, sin dirección en el camino vital. ¿Qué ocurre? Que es una fuerza, al final, centrífuga, que me aleja del centro. Esa vía, una de las vías que me puede hacer aprovechar esa tendencia rajásica como vía de realización espiritual, como soporte, sería el Karma Yoga. El Karma Yoga
que se lo cuenta Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita, en ese diálogo que hay entre el sí mismo y el yo, entre lo divino y lo humano, que son Krishna y Arjuna, pues le dice, en función de esas personalidades diferentes que definen las distintas proporciones en que se dan esos tres gunas en cada ser, pues podrá elegir una vía u otra de retorno a la divinidad, de realización espiritual metafísica. La primera sería el Karma Yoga, que sería la que utilizan los Vaisas en la India, que serían los comerciantes, los artesanos, que serían los constructores de catedrales que crearon la masonería operativa en su día, en la Edad Media en Europa. Luego la masonería habrá devenido otra cosa con intereses políticos, económicos, cualesquiera, por degeneración de esa masonería operativa inicial, que no era otra cosa que una vía de realización espiritual para los constructores de catedrales. Esos constructores de catedrales ya tenían una actividad que estaba vinculada de alguna manera a lo sagrado. Pero ese Karma Yoga es hacer lo que toca por tu profesión con la máxima dedicación, esmero, amor y empeño, sin esperar fruto de la acción, sino hacerlo como acción pura, desnuda, porque es lo que debe ser hecho en presencia de Dios. Entonces, ese artesano, que puede ser un constructor de catedrales o puede ser un constructor de sillas de mimbre, va a hacer lo que le ha tocado según esa asignación divina de sus cualidades, de sus potencias, pues va a intentar hacer eso que le toca hacer de la mejor manera posible para encaminarse hacia la divinidad. Otra tendencia rajásica que podría aprovechar el que la tuviera para aproximarse hacia lo divino sería el Bhakti Yoga. Sería esa segunda vía del yoga, esa segunda marga del yoga, que sería la de los guerreros, la de los kshatriyas en la India, o la de los caballeros medievales, la de los templarios en Occidente. Y ese Bhakti es la devoción por la divinidad, ese amor con mayúscula del que se habla en los libros de caballería, en las novelas del Grial, del que nos habla Wolfram von Eschenbach o Chrétien de Troyes, ese amor con mayúscula del que nos habla Dante a Beatriz, o del que nos hablan de Ginebra, los caballeros de la mesa redonda, que esa personificación en mujer del amor a la divinidad es ese Bhakti del guerrero que le hace incluso ir a morir por su doncella, por su dama, que no es otra cosa que la divinidad. Entonces ese amor a la divinidad, ese que lleva al guerrero a morir por justicia o por la divinidad, es esa segunda vía del yoga que, en lugar de separarme en sentido centrífugo, me lleva al centro, en sentido centrípeto, que es donde está la verdad. Pero al final todo confluye en esa vía sádvica, ¿no?, que sería la del Brahman, que sería el Jnana Yoga, que sería el yoga del conocimiento, porque al final esa acción del comerciante o esa acción del guerrero siempre tiene que llevar al conocimiento puro metafísico, que es el del Brahman, que es el que al final alcanza la liberación absoluta a través de Sattva, a través de Buddhi, llega al Purusha, al Atman, que es lo que ya me saca de este mundo. Y eso en el hinduismo sería el Jivan Mukta, que sería el que se libera en vida, ¿no?, porque moksha o mukti es la liberación, es el descondicionamiento de este mundo ilusorio de Maya, con ese doble poder, ¿no?, de velar y de proyectar la ilusión. Y el que sale, pues allí es considerado como un dios, que digamos que en el hinduismo es el Jivan Mukta o el yogi, y en el budismo pues sería el bodhisattva, ¿no?, Buda, ¿no?, o el Avalokitesvara, ¿no? Hay distintos términos, pero que al final es el que se descondiciona porque tiene el conocimiento efectivo, no teórico, porque no me sacaría de la razón, el conocimiento efectivo de que Maya es una ilusión y que hay un mundo más allá de Maya, metafísico, que es el real, ¿no? Una de las herramientas múltiples que nos ofrece el hinduismo es Viveka, que sería discernimiento. Discernir que lo que es, pero luego no es asat, es devenir. Porque todo lo que vemos, todo lo que nos proyecta Maya, es en este momento, parece sólido, el mundo moderno nos dice que ese es el mundo verdadero, pero el hinduismo nos dice que solo es lo que siempre es, y entonces, por tanto, solo lo metafísico, que es el origen de este mundo, es el ser, y lo demás sería el devenir, sería esa rueda que gira del samsara,
pero lo que verdaderamente rige el movimiento de la rueda es el centro, que es el ser. Lo demás es devenir o es naturaleza, y lo que hay en el centro sería el Purusha o el Atman, o ya el Parabrahman, el Brahman supremo, que es el que genera toda esta manifestación. Digamos que eso igual sería la figura del esvástica, que gira, y el centro del esvástica es lo que rige el giro, porque es lo que no cambia, lo que siempre es, ¿no? Si vamos a ver la insuficiencia o la decadencia metafísica que ya se dio en la Grecia clásica con respecto a estas concepciones hindúes, por ejemplo, vamos a ver el descenso en la concepción metafísica que hay desde el pitagorismo hasta hacia los estoicos, ¿no? En el pitagorismo tenemos un cuaternario, hay un principio que es trascendente a la manifestación, que sería el Parabrahman de los hindúes, que en el taoísmo, que es muy enigmático en sus concepciones, sería el no ser, sería lo que está más allá del ser. Nosotros lo vemos como no ser, pero de hecho es lo ilimitado, es lo absoluto, ¿no? Y el Tao, que ellos lo llaman Wu Qi, el no ser, y el ser sería el Tai Qi, ¿no? Y entre el ser y el no ser formarían el Tao, que es de lo que no se puede hablar, porque al ser lo absolutamente ilimitado, ellos dicen eso de que el que habla del Tao no lo conoce, y el que lo conoce no puede hablar de él porque no hay nada que decir, porque decir algo de él, intentar cualificarlo sería limitarlo. Y lo mismo dicen del Parabrahman los hindúes, porque el Parabrahman es nirguna, es no cualificado, ¿no? Prácticamente solo se puede decir que es Sat, Chit, Ananda, es decir, se puede decir que es ser, conciencia y bienaventuranza o dicha, ¿no? Que es lo que se supone, ese estado del ser, de conciencia y dicha, es lo que se logra a través de la meditación y de las disciplinas espirituales del hinduismo y a través de la enseñanza del gurú, ¿no? Que eso es lo que ocurre con Morfeo y Neo. Vamos a ver esa bajada, que nos vamos yendo del tema, nos vamos por distintos vericuetos y al final nos vamos del tema principal. Nos vamos a ver ese descenso en la Grecia clásica, ¿no? En la Grecia clásica tenemos ese cuaternario de los pitagóricos, que digamos que sería la versión más espiritual del mundo griego clásico. Entonces los pitagóricos veían un principio que era trascendente a la manifestación, y ya dentro de la manifestación habían tres niveles, que eran el spiritus mundi, el anima mundi y el corpus mundi. Pero esos tres manifestados. Si quisiéramos encontrar un paralelo al prakriti, es decir, a esa materia indiferenciada que no se manifiesta, no puede manifestarse hasta que el Purusha no actúa sobre ella y crea la manifestación, pues sería la ile primordial. Ellos por encima tienen el principio no manifestado, trascendente a la manifestación, luego tienen la ile primordial y luego tienen esos tres niveles de manifestación que ya son manifestados y se dan tanto en el macrocosmo, en el cosmos completo, como en el microcosmos, que sería el ser humano. Y en el ser humano hay eso, spiritus, mundi, que ya no sería mundi, ya sería dentro del humano, anima y corpus, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que cuando pasamos a los estoicos, que ya sería un periodo de decadencia dentro de la civilización greco-romana, los estoicos eliminan ese principio y ya se quedan solo con el ternario de spiritus mundi, anima mundi y corpus mundi. Esto supone una degeneración, pero todavía tenemos que los estoicos reconocen un espíritu, es decir, reconocen algo que es trascendente a la pura psique, que sería el alma, el ánima, y luego además los estoicos siempre creen en la razón como medio para refrenar las pasiones. Es decir, dentro del carro platónico, pues todavía creen en la razón como auriga, ¿no? Como guía del ser humano, ¿no? ¿Qué pasa? Que si nos vamos a la modernidad y nos vamos a ciertos filósofos como Kant, con su agnosticismo del fenómeno y el noumeno, el fenómeno es lo que nosotros podemos conocer con nuestra razón, con la experiencia, con los sentidos, pero el noumeno es la cosa en sí, la verdad a la que yo no puedo llegar. Según Kant, porque Kant no reconoce ninguna facultad en el humano que sea superior a la razón. Pasa lo mismo con Descartes, el racionalismo cartesiano o el dualismo cartesiano, que separa cuerpo y espíritu. También hay otra confusión en el occidente moderno, que es entre alma y espíritu.
Hay una confusión entre alma y espíritu y parece que es lo mismo. Es verdad que los dos son trascendentes con respecto al cuerpo, en cuanto que son incorpóreos, en cuanto que son inmateriales, pero evidentemente el espíritu es superior, porque el espíritu manifestado sería esa buddhi, sería ese rayo celeste que desde el espíritu real, el purusha, el atman, que está fuera de la manifestación, irradia sobre las aguas primordiales, que sería el estado humano, y ese rayo celeste que se encuentra con las aguas primordiales es lo que genera el yo, ¿vale? Pero yo, que en ese yo hay razón, hay manas, que es lo propiamente humano, hay memoria, que sería chitta, que sería esa materia mental sobre la que se ejercita el manas, que es esa facultad discursiva de nombres y formas, pero que no me puede hacer llegar a la verdad trascendente porque yo tendré que escalar por esa buddhi, donde ya no hay nombre ni forma, pero que es algo luminoso que me hace ver la verdad de una manera inmediata, sin acudir a esa facultad discursiva, dialéctica de la razón, que evidentemente es superior a otras facultades inferiores, pero que no me saca de lo humano, ¿no? Pues aquí también tendríamos a Sartre y la experiencia, la existencia precede a la esencia, es decir, no hay esencia, sino que lo único que hay es lo que vemos, la existencia y como mucho la razón, ¿no? Pero claro, si negamos lo que supera la razón, negamos el conocimiento metafísico. Negamos la realización espiritual metafísica e incluso negamos el más allá, o al menos esa capacidad de conectar con lo espiritual de vía de realización, de yoga, desde el estado humano. Porque claro, si yo por encima de la razón, evidentemente tiene que haber facultades por encima de la razón humana, porque todo el cosmos se sostiene, los planetas, las constelaciones, las estrellas, y eso no lo rige la razón humana. Es decir, hay una facultad evidentemente ya en el cosmos, por encima de la razón humana, que rige todo lo que está por encima de lo meramente humano, ¿no? Aquí teníamos esa vía de realización espiritual en la escolástica, con ese adagio de ad aequatio rei et intellectus, es decir, en latín, el intelecto se convierte en aquello que conoce, que es lo mismo que decía Aristóteles, porque Santo Tomás al final bebía del aristotelismo, ¿no? Y entonces, aunque quizá ellos no lo llevaron más allá del plano puramente teórico, esa identificación entre el conocedor y lo conocido, que realmente representa el verdadero conocimiento metafísico, ¿no? Esto de que el buscador, lo buscado y la búsqueda son lo mismo, es lo que nos dice el hinduismo. Se funden los tres en ese proceso de meditación de conocimiento profundo, ¿no? De vichara, incluso, de autoindagación, ¿no? ¿Cómo se representa esto a nivel geométrico? El punto, que sería la unidad metafísica, que sería el ser, para crear la manifestación se desdobla en dos puntos y se observa a sí mismo. Y el conocimiento entre esos dos puntos sería la cópula, que a nivel geométrico sería la línea recta que une esos dos puntos. Pero es claro que el segundo punto y la línea recta son puramente ilusorios porque parten de un único punto inicial. Y la única realidad es ese punto inicial. Eso es traducido a nivel geométrico, por eso la geometría era tan importante para entender la metafísica, ¿no? Aquí tenemos, los temas serían inagotables, pero en el trivium y el quadrivium de la Edad Media, vemos que en el quadrivium, que son al final las ciencias que me llevan a lo divino, estaba la geometría, estaba la astronomía, estaba la aritmética y estaba la música, por el ritmo, bueno. Y uno de ellos era la geometría, ¿no? Entonces tenemos lo de los yantras, las figuras sagradas que hay en el hinduismo como vía de realización espiritual también, y tenemos estas explicaciones geométricas que me pueden hacer entender la metafísica. Igual tenemos a los pitagóricos o la cábala hebrea con los números, que son otra manera de expresión de las verdades metafísicas. Pero la modernidad, que ha olvidado todo ese saber ancestral, todo ese saber tradicional metafísico del hinduismo, de los pitagóricos, del taoísmo, y de hecho lo denigra como pura superstición, ¿no? Y luego vemos que incluso el ser humano medio, el modelo de ser humano que ha generado la modernidad, automáticamente me demuestra que sus presupuestos, sus postulados son falsos, porque genera un ser humano débil. Genera un ser humano débil sobre todo a nivel mental. Y sin embargo todas las doctrinas tradicionales generaban seres fuertes, generaban seres sólidos, generaban seres invulnerables, ¿no? Y entonces,
pues vemos que dado que Kant nos dice que no podemos alcanzar la verdad, que Sartre nos dice que la existencia precede la esencia, el existencialismo de Sartre, tenemos a Descartes, que nos dice que la razón es lo máximo que puede alcanzar el humano, pero vemos que el mundo moderno todavía puede descender más, ¿no? Porque ya la razón prácticamente se ignora y ya nos vamos a los sentimientos de la psicología moderna, que esto es lo que podemos ver en la película esta de Disney de Inside Out, del revés, ¿no? Donde ya el ser humano es un conjunto de emociones, ¿no? Alegría, tristeza, miedo, asco. Ya no hay razón, ahí la razón no aparece por ningún lado. Y entonces el ser humano, en ese círculo de emociones, está preso como en una jaula, y entonces esas emociones que dependen muchas veces de lo físico, de mis hormonas, de si llueve o no, una mujer si tiene el periodo, sus emociones cambian, pues yo no puedo fundar la verdad de las cosas, la verdad del ser, en algo tan inconstante como las emociones, pero el mundo moderno se funda en eso, ¿no? Entonces, si hoy estoy alegre, bien, si estoy deprimido, pues voy al psicólogo. Claro, los psicólogos se forran, ¿no?, con esta visión del ser humano tan mediocre. Si hoy no puedo dormir, pues el diazepam, los ansiolíticos, si me duele no sé qué, el paracetamol. O sea, al final tenemos un ser humano débil. Pero todavía se puede bajar más, ¿no? Entonces, desde las emociones, desde esa pura sentimentalidad, que evidentemente es una decadencia intelectual. Yo en el momento en el que no puedo utilizar la razón, o incluso facultades suprarracionales, como nos enseñan las doctrinas espirituales de Oriente, o incluso de Occidente, antes de su decadencia, ¿no?, de los pitagóricos o de los escolásticos, o de Dante, ¿no?, que al final la Divina Comedia no es otra cosa que un viaje interior, que un viaje iniciático, que una realización espiritual, pues entonces no me queda otra cosa que acudir a las emociones. Las emociones al final son volubles y me convierten en un ser voluble, pero de ahí se puede bajar más todavía y podemos ir directamente al instinto animal, que es ya lo de la educación sexual que se le ofrece a los niños hoy, ¿no? Busque usted el mayor placer posible, qué manera de masturbación me puede llevar al máximo placer, vamos a cambiar de sexo a ver si de esa manera me siento más a gusto conmigo mismo. Es decir, ya es convertir al ser humano en babosa, ¿no? Entonces, al final hay que rechazar eso, hay que rechazar incluso el racionalismo. Pero claro, evidentemente, al lado de reducir al ser humano a puro instinto o a pura sentimentalidad, ¿no?, como todo el cine moderno, incluso la religión moderna está teñida de sentimentalidad, que al final revela una decadencia intelectual, porque yo ya me tengo que emocionar cuando soy incapaz de comprender, o tengo que tener fe cuando yo ya soy incapaz de conocer, cuando al final, a través de los textos sagrados, a través de la meditación, a través de ese viveka, de ese discernimiento de los hindúes, o de ese vichara, de esa autoindagación, o de ese vairagya, de ese desapegarme del mundo, yo podía llegar a esa realización, a ese conocimiento metafísico puro. Pero la modernidad ha negado esas posibilidades y ha convertido al final al ser humano en algo muy limitado, en un ser que ha venido prácticamente a comer, beber y dormir, cuando tiene una potencialidad mucho mayor a nivel racional, sobre lo puramente físico, la pasividad prácticamente de la materia que representa el cuerpo y la pura emocionalidad de los sentimientos, está la razón, pero hay disciplinas que me pueden llevar a lugares de imperturbabilidad y de invulnerabilidad que son suprarracionales, como han sabido todas esas disciplinas que hoy se tachan de superstición, ¿no? Y vamos a terminar haciendo otra alusión a la película Matrix cuando Neo despierta, ¿no? En el primer despertar, hay un último despertar, que es cuando veíamos que le paraba los golpes a la gente y disuelve a los agentes, pero hay un primer despertar que es cuando Neo pierde el miedo, ¿no? Que es cuando se corta la conexión para salir de Matrix, que es un teléfono, y entonces él va a huir, porque le han dicho que cuando vea a un agente salga corriendo, que no se le ocurra enfrentarse a un agente, pero él va a correr, mira las escaleras, pero se vuelve y va a enfrentarse a la gente, ¿no? Y le pregunta a Trinity a Morfeo que qué está haciendo Neo, y le dice que está empezando a creer. Entonces luego el agente le tiene sujeto, le tiene inmovilizado, y le dice: escuche, señor Anderson, ese es el sonido de lo inevitable, y se acerca a un tren que los va a barrer a los dos, ¿no? Pero él salta y le dice que mi nombre es Neo, salta y vence a la gente. La primera victoria que tiene Neo sobre los agentes, que como vimos representaban la ignorancia, lo tamásico, los asuras, los demonios
que me velan la verdad y que me impiden, que me arrastran, me lastran hacia abajo en ese camino de despertar vertical a través de ese eje que supone la Buddhi, que supone ese rayo celeste divino que ilumina el estado humano. Y ese despertar de Neo, que ya no es el señor Anderson, que ya es Neo, que ya es ese Cristo resucitado, nos recordaba a esa cita de Gálatas, de San Pablo, que nos decía en Gálatas 6:14, que yo no me glorio yo no puedo gloriarme yo en mi yo pequeñito, en ese ego que está lleno de miseria, que está lleno de mi historia, llena de deseos, de frustraciones, de inseguridades, ¿no?, que explotan los psicólogos, sino que deshaciéndome de ese pequeñito ego que está frustrado y que está enfadado con el mundo porque no ha conseguido lo que quería o lo que su mente interpretaba que era lo que debía pasar, ese ego que se ha disuelto y que ha nacido el hombre nuevo, que es el señor Anderson, que ya no es el señor Anderson, perdón, que es Neo, pues eso nos lo dice San Pablo cuando dice que yo no me glorio yo no puedo gloriar ese yo pequeño, sino que yo glorio la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. Y entonces yo ya he renacido como cuerpo glorioso, como Cristo resucitado. Y esto también es lo que nos dice el adagio de los templarios, ese de non nobis domine, sed nomini tuo da gloriam. Es decir, nada para nosotros, Señor, nada para ese pequeño ego, todo sea mayor gloria de tu santo nombre. Es decir, todo sea en nombre de la verdad, de esa verdad que nos hará libres según Jesucristo, y que ese reino de Dios y ese grano de mostaza no está lejísimos, no es inaccesible, sino que está dentro de nosotros. Es decir, hay algo dentro de nosotros, ese grano de mostaza, que es superior a la razón y que puede hacer que seamos mucho más que un humano, y que esta pequeña ilusión que creemos ser en este mundo, sobre todo en este mundo ciego, de Kali Yuga, de confusión, que nos ha tocado vivir tristemente a los hombres de hoy en día. Y después de estas reflexiones os emplazamos a próximos vídeos. Nos vemos pronto, amigos.